y al avance de la delincuencia. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Mavila. Me daba una cifra que, a raíz de un comentario que yo le hacía y le decía, se sigue prorrogando, se sigue extendiendo el estado de emergencia, y cuando uno ve esto en cifras, uno se da cuenta que son, o usted me daba la cifra, 20 millones simplemente para gastos operativos cada mes que se sostiene el estado de emergencia. ¿Se justifica? Correcto. ¿Se justifica esa inversión? Yo diría ¿Ese que gasto? no. Yo creo que no. Siempre he pensado que un estado de emergencia que no tiene como antecedente largos meses de investigación de inteligencia responde a un tema de coyuntura, un tema de respuesta política. Por tanto, ¿se justifica 20 millones de soles en combustible, en desplazamiento, en rancho, en viáticos para resultados bastante tenues? Yo diría que no. Sería muy útil que esos recursos se introduzcan a la policía para temas de inteligencia, logística básica, tecnología. O preparación de repente de personal, no sé, se me ocurre en lo último, tecnológicamente hablando, los últimos, que de pronto la policía y está ahí, pero de repente poder abrir o preparar equipos de repente de otra manera, ¿no? Sin duda. Lo cierto es que si lo que hoy nos preocupa, y con toda razón, es la extorsión, hoy causa ya no solamente afectaciones al patrimonio ni a la economía, sino afecta a vidas todos los días de transportistas inocentes que se negaron a pagar o que se negaron a subir su cuota, afecta a pasajeros circunstanciales. Entonces, claro, estamos en un escenario, yo diría, muy grave y, consecuentemente, no es un tema de recursos, de falta de recursos. Lo cierto es que hay recursos. 20 millones, 40 millones, la verdad que para el Estado, para un tema así, significa absolutamente nada. Lo que falta es, yo diría, es una redirección de esos recursos para aquello que realmente es útil. Y creo que la utilidad tiene que estar en la acción policial, en inteligencia, que todavía la veo un poco tímida. Hablemos de las políticas que se quieren incorporar al sistema penitenciario. El uso de los polígrafos, por ejemplo, pruebas de polígrafo para el personal del INPE. Creo que es una medida poco eficaz. Mucho ruido. A mí me parece que alguien está timando al presidente Gerí con medidas de esta naturaleza, porque los polígrafos se utilizan para evaluar la idoneidad de una persona que va a cumplir alguna función. Pero hay 12.000 trabajadores en el INPE. Se ha anunciado el polígrafo para 72 trabajadores en el Lurigancho. Diarios, ¿no? Hay 68 penales en el país. La verdad no entiendo la utilidad. ¿Qué nos preocupa? La corrupción en los penales, sin duda, pero para eso hay que hacer aquello que es básico. Control, mejor control, o sea, mejorar los sistemas de control de personas y de paquetes a los penales, trabajadores y visitantes. Ese es el gran tema. Es decir, invertir un poco en tecnología, mecanismos automáticos de control, o simplemente ser más rigurosos en el control cotidiano. Eso sería mucho más eficaz que la poligrafía. ¿La poligrafía tendrá alguna relación con las extorsiones? Obviamente ninguna. Por tanto, la dimensión que se pretende dar al tema del polígrafo, francamente, me parece un absurdo. Insisto, yo creo que lo están timando. Tengo pero esa impresión. El presidente también tiene un criterio propio, además es un congresista. Pero no es un conocedor, digamos, de los temas de seguridad. ¿Y quién es un lo gran timaría? político. ¿Quién lo timaría? ¿El ministro de Justicia? Alguien le vende la necesidad de estas respuestas ¿Efectistas? Que son, digamos, cero, desde mi punto de vista, tienen cero utilidad. Y obviamente también tienen un costo. Costo en tiempo, costos económicos, porque eso no es gratuito. Hay un pequeño grupo de poligrafistas del Sistema Nacional de Inteligencia que supongo se van a encargar de este tema, pero veremos 30 días más adelante, pasarán 72 ¿Pero trabajadores. ¿Es ejecutable realmente someter a todo el personal del INPE No hay forma. a la prueba? No hay forma porque no hay la logística suficiente para eso. Pero además, supongamos que pasan 72, 70 no califican. ¿Dónde van esos 70? ¿Los van a despedir? No, los van a reubicar a otro penal porque pasar o no el polígrafo no es causal de despido nunca. Entonces, claro, a ver, un trabajador no pasa en Lurigancho. ¿Dónde va a ir? ¿A Castro Castro? ¿A Ancón 1, 2, 3? Va a ir a algún punto. Entonces,
no me parece razonable. Yo insisto, alguien le vende la idea al presidente Geri y él de buena gente tuitea como un asunto importante. Yo creo que es mejor concentrarse en lo que es útil. Y lo útil en cárceles son dos temas. La velocidad con la que están haciendo la requisa, que me parece muy bien, pero cuidado de no requisar objetos que no son necesariamente prohibidos. He visto herramientas de trabajo, tijeras, punzones. ¿Eso está permitido? Claro, porque todos los días la gente teje, cose, trabaja en carpintería. Pero el manejo de las comunicaciones, por ejemplo. Ah, eso es otra cosa. Ahí yo creo que hay que ser muy radicales en el control. Eso me parece muy bien. Como me parece bien que acentúen el número de requisas, pero incautar televisores, objetos de trabajo, yo creo que podría generarles a mediano plazo muchos conflictos. ¿Qué más se puede hacer? Aquello que comenzaron a hacer, trasladar a algunos internos, los más peligrosos, a ciertos pabellones y concentrarlos ahí. Para eso no necesitas nuevo penal, que no habrá, no necesitas nada, sino con lo que se tiene, hacer un proceso de reclasificación, seleccionar los peligrosos y reubicarlos donde toca. Eso ahora, se puede hacer. ¿está en la política penitenciaria la clave para derrotar a la extorsión? No, sin duda es un factor que hay que trabajar, pero que por ahí se derrota la extorsión de ninguna manera. Me queda claro que la extorsión grande está en la calle. Y me queda claro también que por ocasiones veo una política un poco dispersa, por ejemplo, diría. Restringir visitas, como dicen, que es una manera de presionar, ¿no? De decir, te ajusto, soy más firme, soy más drástico contigo dentro del penal. Esto puede tener una suerte de reacción que no vaya en el sentido que se cree, es en lugar de repente, conseguir que la gente que está operando desde el interior de la cárcel tome nota, o puede generar una suerte de rebeldía y producir algún conflicto más allá o de repente cruzar la línea, no sé, de la legalidad. Que hay más riesgo de lo último, porque un visitante para un preso, para la mayoría, significa alimentos complementarios, significa medicamentos, significa herramientas de trabajo o algo de efectivo para sus gastos básicos. Entonces, ajustar mucho la visita suena razonable en una sociedad en la que hay recursos suficientes en penales. Suena a Bukele. Nadie pasa hambre. Sí, pero en Bukele no los matan de hambre. Tú los ves a los presos, están totalmente saludables. Hay celdas adecuadas, espacio suficiente. Es decir, en nuestros penales no es así. Hay un hacinamiento penoso, impresionante. Falta la comida, falta todo. Entonces, el sistema carcelario en nuestro país está subsidiado por la visita. Son ellos quienes llevan los alimentos básicos, la medicina básica. No es el caso de Bukele. Ahí les dan absolutamente todo, aunque se diga lo contrario. Hay un régimen de control que me parece extraordinario, pero nada nos impide hacer una cosa parecida. Es decir, ¿se puede hacer más acciones? Creo que sí, pero hay que hacer aquello que necesitamos en este momento. Y mi impresión es que la lucha contra la extorsión tiene que focalizarse más en potenciar la policía. Se ha anunciado, por ejemplo, apoyo a los microbuseros con policías encubiertos y no. Me parece interesante, pero... El 50-50. Sí, pero... Que la mitad vayan sin uniforme. ¿Qué se va a impedir? ¿Que disparen contra el chofer? ¿Eso es importante? Claro que es importante, pero más importante Se diría... habla de trabajo de inteligencia, es decir, Claro. de que no se pueda detectar al policía. ¿Puede funcionar o no? Puede funcionar, pero a ver, ¿dónde está el problema de la extorsión? ¿En el disparo del sicario? No necesariamente. Está más atrás en quien programa, quien escoge la víctima, quien extorsiona, quien dirige ese enorme equipo de gente que presiona, que pone la dinamita, que dispara. Hay gente más atrás. Ahí tiene que estar la puntería. Si solo vamos a ver el control en los vehículos, estamos mirando las fojas y no el tronco ni la raíz. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Si de verdad queremos enfrentar el tema... cárceles me parece perfecto, pero el gran drama está en la calle, y en la calle significa inteligencia y obviamente apuntar donde toca. De acuerdo. Palabras finales antes de concluir. ¿Qué recomendación daría usted si estuviera en calidad de asesor del presidente Geri? Yo creo que todavía el presidente Geri tiene la ventaja de esa popularidad que ha ganado con su acción, que me parece interesante, pero en 60 días o 30 días creo que la gente le va a ir pidiendo resultados.
un dirigente de transporte decía, se acabó, un muerto más y se acabó. Y probablemente ese sentimiento comience a aflorar porque el hecho incontestable es que los muertos no han parado, el hecho incontestable es que las situaciones no han disminuido, entonces los objetivos o el dato fáctico para evaluar si esto funciona o no va a ser, ¿bajó el número de asesinatos? ¿Bajó el número? Dicen que por ahora lo mantienen, han parado la curva de crecimiento, ¿es verdad? Yo no lo percibo, creo que sigue ascendiendo. Yo diría que hay dos datos. Uno, la reducción drástica de víctimas. Y dos, el número de capturas de bandas. Esos dos elementos tienen que unirse y estoy seguro que eso podrá, sin duda, mejorar nuestra seguridad. De acuerdo, doctor Pedraza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte y regresamos.